Vamos a ver, televidentes, se arrancó la semana y arrancó el Telematutino 11, como siempre honrados de tener esa audiencia de la cual disfrutamos y de la cual nos sentimos de verdad orgullosos. Y por supuesto, yo arranco dándole gracias al Señor porque nos presta la vida y nos presta la salud para poder seguir adelante. Buenos días, Jacqueline Morel. Hola Ramón, muy buenos días República Dominicana. Comienza Telematutino 11, inicia la semana, el lunes 28 de agosto. Y aquí estamos como siempre con el objetivo de que ustedes nos permitan acompañarles a esta hora de la mañana. Juntos vamos a comentar la actualidad de los temas que son importantes del país y del mundo. Hoy tenemos invitados muy especiales. Comenzando la semana nos acompaña el doctor José Miguel Gómez, psiquiatra y escritor, y que es tendencia porque es autor de un libro que, te digo, Ramón, antes de sacar la primera edición ya se habían agotado todos los libros. Es decir, que se trata en cierta forma de un bestseller, y yo quiero que me enfoquen aquí, si fueran tan amables, el libro que está siendo objeto de Pero lo tenemos, de lectura. lo tenemos en... Ajá, ahí grabado. Mírenlo ahí. Ahí va. No, ya sé. Balaguer, visto por un psiquiatra. Sus 3 vidas. Yo creí que él tenía 7, como la de un gato. La de un gato son 3. Y en una segunda participación vamos a tener a una joven, ella es profeta, autora, y nos viene a hablar de su libro Con el martillo en las manos, que será puesto en circulación en unos días. Se trata de Raquel Nin. Así que les invitamos a que estén con nosotros en esta mañana porque luce muy interesante el contenido. Y vamos a tratar de comprimir, de condensar en 15 minutos muchas informaciones que hay en el día de hoy, comenzando con que, bueno, hoy se inician las clases, siempre lentamente. Estamos hablando de 2.6 millones de alumnos, de los cuales casi 2.1 son del sector oficial, con muchísimas precariedades, con limitaciones en el cupo, con los dolores de cabeza para la clase media, porque si bien el gobierno le dio un bono de 1.000 pesos, pero la mochila sola vale más que 1.000 pesos. Y uno preocupado porque no ve clara una estrategia de mejoría de la calidad de la enseñanza. Bueno, aunque el ministro de Educación había anunciado hace apenas unas semanas de que venían reforzados para este inicio del año escolar 2023 y 2024, con algunas novedades en los centros educativos. Pero la prensa lo que destaca ciertamente, Ramón, son las precariedades que se están viniendo a dar en el sentido de la habilitación de aulas. Primero, la reparación de algunas que no están en buenas condiciones. Segundo, la falta de terminación de planteles escolares que estaban comenzados, pero que todavía no han finalizado por diversas razones. Y el contraste del hecho de que los padres se habían quejado durante el periodo de inscripción de que no había cupo y que realmente lograr un cupo en una escuela pública dominicana se estaba convirtiendo en una situación problemática y desafiante. Y eso llama particularmente la atención, Ramón, porque en el pasado gobierno de Danilo Medina se construyeron muchas aulas, más que en ningún otro periodo de nuestro país. Sin embargo, no son suficientes para la cantidad de demanda que hay por ingresar a estas escuelas. Tanto el presidente como el ministro de Educación han dicho que garantizan el cupo a los estudiantes y que si no tienen cupo en el propio plantel, pues acudirán, como hicieron el año pasado, a contratar colegios privados. O aulas móviles. Mira, la prensa tiene la casuística, la estadística hoy de que las aulas están habilitadas para 25 estudiantes y que el promedio que tienen son de 39 a 45, lo cual obviamente que dificulta la calidad de la enseñanza cuando hay tantos estudiantes por aula. Son muchos los retos, así como el tema de los textos escolares, hechos al vapor y con muchísimos como tú escándalos. mencionabas, Ramón, lo que implica mandar un estudiante a la escuela. Antes le proporcionaban la mochila, los zapatos, los textos. El uniforme. No sabemos ahora si lo están haciendo, lo más probable es que sí. Pero como quiera, eso primero no es a todos los estudiantes que tienen esa cobertura. Y lo otro es que los 1.000 pesos era por cada estudiante. Por cada alumno. Bueno, hay que comprarle medias, hay que comprarle muchísimas cosas que si el gobierno no las suple, pues los padres de familia están obligados a comprarlo.
Y mira, muchos de los estudiantes que no van hoy, Ramón, es porque no han completado los útiles que necesitan para ir a la escuela. A veces le faltan los zapatos y hasta que los padres no consigan el dinero para los zapatos, no pueden asistir. Pero para mí lo más preocupante, Jacqueline, es que no hay una estrategia clara de mejoría de la calidad de la enseñanza. Seguimos usando los mismos métodos del siglo pasado con peores maestros, porque yo me eduqué en el siglo pasado, pero eran maestros de verdad. Pero ahora usted tiene metodologías anticuadas con profesores que no tienen las condiciones. En un mundo donde tiene que preparar al joven para la tecnología, para la inteligencia artificial, para la cuarta revolución industrial, y lo que estamos preparando es un muchacho que no tiene las condiciones ni siquiera para en el mercado de trabajo dominicano poder competir. Esa es una de las metas que tenemos pendientes. Por otro lado, bueno, en el ámbito político tenemos dardos de lado y lado. El presidente Luis Abinader aprovechó un acto, yo pienso que se lo merecía, un acto de reconocimiento a Atuey de Camps, que fue un invitado muy frecuente de nuestros programas. Y amigo nuestro. Y amigo nuestro. El presidente fue al local del Partido Revolucionario Socialdemócrata, habló muy bien pero aprovechó y tiró y dijo que la alianza entre ellos, es decir, entre el PRM y el Partido Revolucionario, es una alianza, es una unidad no electorera, es una unidad basada en los mismos principios y valores. Que son iguales. Que son iguales, y claro, habló de que su gobierno es un gobierno socialdemócrata, porque el nombre del partido era Partido Revolucionario Socialdemócrata. Ramón, y justamente hablando de Atuey de Camps, ¿tú te acuerdas por qué dio origen a la formación de ese Partido Revolucionario Socialdemócrata? Él se opuso a la reelección. Él se opuso a la reelección. Y lo votaron. Y entonces sí, le dieron un palo y lo sacaron de la presidencia del PRD. Y entonces Atuey forma su partido bajo el lema de la antireelección, dicho sea de paso. Sí. Pero sin embargo en el 2012 apoyó la reelección o la repostulación de Hipólito Mejía, es decir, se reencontraron, porque esa es la política. Bueno, y en ese momento no era una reelección en sí, era otra vez el candidato. Otra vez candidato. Por otro lado, entonces hoy hay un artículo, como prácticamente todos los lunes, del doctor Leonel Fernández, que se titula Alianza Opositora y Reelección. Él comienza cuestionando lo que considera fallas del gobierno, y entonces entra en la defensa de la alianza opositora y en las ventajas que significa y lo que también significa para el gobierno. Es un artículo bastante largo. Es bastante largo, sí. Yo lo imprimí para leerlo por segunda vez y me dio 5 páginas. A mí también. 5 páginas me dio. Lo que puse yo la letra más pequeñita, pero sí el doctor Leonel Fernández afirma que la economía creció un 12% del PIB, y hay que reconocer que durante este semestre del 2023 solamente ha crecido 1.4%. Que ahí él se equivocó, es 1.2. Y ahí sigue hablando del tema de la inflación, de que la economía dominicana en este gobierno del cambio se encuentra paralizada, según él, que hay menos dinero circulando, que hay desempleo, que la informalidad aumenta, que los apagones no dan tregua, que el tema de las EDES, la falta de agua, la falta de azúcar, etcétera. Entonces habla de un tema que se ha mencionado, y sobre todo lo mencionan la gente de la Fuerza del Pueblo, que en una situación económica difícil como la que ha vivido América Latina, nada más en 3 casos han logrado la reelección los presidentes. Y ahí 3 dictaduras, por cierto. Sí, Venezuela, Nicaragua y Paraguay. Pero dice que en las elecciones de Argentina, de Colombia, de México, República Dominicana, Ecuador, Perú, Chile, Uruguay, Honduras, Costa Rica y Brasil no ha pasado. Entonces él pregunta por qué habría de ser distinto en la República Dominicana, y habla de que esta es una alianza para el rescate. Sin embargo, Ramón, hay que ver cada punto, porque igual van a ser las mismas comparaciones con los gobiernos del doctor Leonel Fernández, que cuál fue el comportamiento de la inflación, que si los apagones mejoraron o no, que cuánto era el déficit energético, que cómo era el tema del agua, y de todos esos puntos que él critica, que ahora mismo son un lastre de este gobierno,
cómo fueron en los gobiernos del doctor Leonel Fernández. Eso por un lado es ventaja para él porque la gente ya sabe cómo gobernó y si tuvo luces en algunas áreas, que las tuvo, pero también hay sombras y van a hacer los comparativos. Y el hecho de él haber sido también, cuando vayan punto por punto y la gente encuentre algunas debilidades y el gobierno encuentre esas debilidades, la va a destacar. En ese mismo tenor hay otros artículos que hablan del tema de la alianza en el día de hoy. Lo tiene Alfredo Freites en el Listín Diario, que habla muy positiva de la alianza, y Yanessi Espinal también del periódico El Caribe, que le saca filo y dice que ciertamente esto pone al gobierno en una situación de que se apura quizá para ganar en primera vuelta o se la pone un tanto difícil. Pero habría que esperar. Yo creo que esa es la parte más, porque es impredecible usted saber qué va a ocurrir en la municipal o en la cara. Lo que sí está claro es que esa alianza a nivel presidencial coloca al PRM y al Partido de Abinader a ganar en primera vuelta. Porque en la segunda la cosa se le pondría más difícil porque la oposición se va a unir. Ahora, uno dice, ¿qué partido más se agregaría al de gobierno que los que se le agregaron antes de la elección? Bueno, pero habrá que ver, Ramón, si también las alianzas que se han hecho van a perdurar hasta las elecciones. Y cómo el hecho de ya anunciar esta alianza afecta o favorece a Leonel Fernández o a Abel Martínez. Habrá que ver, porque mucha gente dice, bueno, pero esto va a hacer que mucha gente se quede cruzada de brazos, otros no. Es decir, que habrá que esperar, porque se está apostando de que haya un colapso quizá económico y que eso afecte a Abinader. Y también el artículo de Freites termina diciendo de que el tema de la honestidad que pregona el presidente Fernández, el presidente Abinader, choca de frente con que han sido destituidos unos 23 funcionarios que no han estado sometidos por el Ministerio Público y no han pasado por el banquillo de los acusados. Y ese contraste obviamente que también lo van a sacar en campaña. Por ejemplo, Diario Libre, su directora Inés Aispun se pregunta en un editorial ¿por qué no se ha hecho la auditoría a la gestión del primer ministro de Educación? No, eso lo han dicho todo el mundo, Ramón. En el fin de semana y la semana pasada se escribió bastante sobre el tema. Porque justamente el día 13, cuando el presidente Abinader anuncia que sí irá a una reelección y que el tema bandera es la honestidad, el tema de, esa no fue la palabra que utilizó, no me acuerdo cuál fue ahora mismo, pero es un sinónimo de la misma. Y que entonces dicen, ay, entonces ¿qué va a pasar con lo que pasó en el Ministerio de Educación? Es decir, porque tú te sometes a que también te pregunten. Es decir, cuando uno hace una declaración sobre algo, tiene que estar preparado a la respuesta. A la respuesta, a las interpretaciones que pueda hacer el público. Y eso va para todos los políticos. Va para Leonel Fernández, va para Abinader, va para todo lo que está en el ámbito público, que cada cosa que hagan o digan tiene un impacto. Tiene un impacto. Y mira, lo que decía el doctor Leonel Fernández de la economía, realmente la economía está ralentizada. Vamos a esperar los datos de julio. Y hay un fenómeno que se está dando, que no se habla mucho, que es el tema del alza del tipo de cambio. Cuando usted aplica una política monetaria flexible, como lo hizo el Banco Central correctamente... Explica lo que es flexible, Ramón, por favor. Disminución de las tasas de interés y soltar mucho dinero para los bancos, para que los bancos prestaran. Bueno, eso fue bueno porque limitó los daños, pero provocó ¿qué? Inflación. Entonces, al revés, cuando usted cambia de política y aumenta las tasas de interés y reduce el circulante, es verdad que usted controla la inflación, pero entonces genera recesión o ralentización. Ahora el Banco Central cambió a una política monetaria flexible, comenzó a bajar las tasas de interés, liberó 119.000 millones y lógicamente eso, ¿en qué se ha revertido? En un aumento del tipo de cambio. El tipo de cambio en junio 1 estaba en 54.34 perdón, en 54.43 y hoy para usted conseguir dólares tiene que dar 56.90 o 56.95. 80, Ramón, 75. Es decir, que ya casi está llegando al 57, una devaluación de 4 puntos y pico, 4.5. Y me llamó la atención una entrevista que yo vi una parte de una entrevista de Andy Daguarre, que no es un crítico del gobierno, sin embargo cuestionó la política de endeudamiento, porque ya en un artículo de Leonel Fernández había hablado que el gobierno tiene 400.000 millones entre el Banco de Reserva y el Banco Central. Entonces Andy reconocía que el gobierno se está endeudando en dólares para pagar intereses
y para mantener unas altas reservas para enfrentar el alza. El Banco Central lleva ya casi 950 millones de dólares que ha inyectado a la economía y aún así el tipo de cambio no ha logrado frenarse. Lo que ha logrado es que sea poquito a poquito, poquito a poquito. Ramón, y en medio de este panorama en que, bueno, por un lado se pregona que la economía dominicana está muy bien, que somos líderes en la región, que vamos a crecer aún en medio de este panorama adverso y que seremos punteros en cuanto a nuestro crecimiento con relación a otras economías del área. Sin embargo, en el fin de semana tuvimos declaraciones de un discurso especialmente del presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, el señor Jay Powell, que pronostica tiempos desafiantes para la economía dominicana, la cual está estrechamente vinculada a la economía estadounidense, y advirtió que la inflación sigue siendo significativamente alta, lo que posiblemente conduciría a más aumentos en la tasa de interés. Entonces esto limitaría la capacidad de estimular el crecimiento económico de la República Dominicana. Veremos a ver qué dicen al respecto, Ramón, por ejemplo, el Ministerio de Economía, que ha dicho que la situación no es preocupante, que estamos muy bien, bueno, y ponen siempre en referencia a lo que dicen los organismos internacionales. Si yo fuera funcionario... Esta vez es el presidente de la Reserva Federal que da la advertencia. Si yo fuera funcionario, tuviera ese relato. Ahora, probablemente este ha sido uno de los momentos más difíciles para los hacedores de política económica, porque ¿qué ocurre? Es verdad que el Banco Central estimuló la economía, pero retiró el dinero. Y por eso, como dice el doctor Leonel Fernández, hoy hay menos billetes emitidos y hay menos dinero en manos del público. Pero tampoco puede bajar más la tasa de interés porque la está acercando demasiado a la de los Estados Unidos. Y yo tengo la percepción que lo que pasa es que nosotros tenemos aquí jugadores sofisticados que están convirtiendo sus inversiones en pesos a dólares, porque si yo tuviera dinero, yo comprara instrumentos del Tesoro de los Estados Unidos al 4% y no lo tuviera en República Dominicana al 3 o al 5 en dólares, porque aquello es más seguro. No, Ramón, el desafío para la economía dominicana es que en este segundo semestre lo que queda del año es compensar y terminar con el crecimiento que había prometido de un 4, un 3.9%, lo cual pronostican algunos economistas que sería muy cuesta arriba y lograr esa meta. Si tú creciste 1.5 en el primer semestre, para tú crecer 4, tú tendrías que crecer por lo menos 9 en el segundo semestre, y no están dadas las condiciones ni internas. Dice aquí que un 5.5, pero vamos a ver. No, pero con un 5.5 con un promedio de 1.5, no te llega a 4, pero tú crecer 5.5 es muchísimo, cuando tú apenas has crecido 1.2 en el primer semestre. Bueno, y Ramón, y así un segundo, el presidente Abinader y la vice inauguraron 11 obras en el Cibao Central y dicen que no están trabajando, dijo el presidente, por una candidatura, sino que están trabajando por establecer un modelo diferente. Y los electores van a ver realmente en su propia piel lo que es un modelo diferente. Sí, lo que uno no puede cuestionar es que el presidente está fajado. Sí. Está trabajando 17, 18 horas al día y está haciendo lo mejor posible dentro de las limitaciones que él tiene, externas e internas. Finalmente, señores, el caso de Quirinito. Ese es el prófugo número 1 de la justicia. Su vida parecería, su escape parecería de una novela, si no fue porque fue apoyado por las autoridades. Él mató a 2. Él lo condenaron. Él secuestró, mató, lo acusan de narcotraficante, es decir... Sobrino de Quirino, Ernesto Castillo, por eso le dicen Quirinito. Entonces, lo liberaron, le dieron prisión domiciliaria. Porque tenía cáncer. Un cáncer en la lengua. Un médico firmó que él tenía cáncer. No, pero y después fingieron su muerte. Pero un legista firmó que él murió y lo enterraron. Y yo no sé qué fue la esposa, una de las esposas que tenía. Porque creo que tenía porque la esposa estuvo involucrada en el asunto y muchísima gente, sin embargo, ese tipo se desapareció. Ahora están tratando de mantener el caso activo, declarando lo prófugo. Pero ese tipo, óyeme, Interpol atrapa a todo el mundo donde quiera que sea. Sí, hasta la que mató el chino. Sí, la atraparon. Pero aquí a cada rato te atrapan extranjeros que son prófugos internacionales, pero Quirinito se lo tragó la tierra. Así es, se lo tragó la tierra y eso hace años. ¿Cuántos años hacen de ese escape, Ramón? Eso fue en el pasado gobierno. Dice que todo comenzó en el 2009, pero no me acuerdo cuándo. En el 2013 fue condenado a 30 años, en abril del 2010, sentenciado a 30 años de prisión.
aunque 3 años después, en el 2013, fueron bajados a 20 y después prisión domiciliaria. Entonces ahí, Ramón, es que uno se cuestiona el sistema, porque lo dice el director de la Defensoría Pública, que han listado los enfermos terminales, los envejecientes que están presos, los que tienen cáncer, los que tienen tuberculosis, los que tienen VIH, los que ya que no se pueden mover, que tienen enfermedades mentales, a eso no se le da prisión domiciliaria. Pero a Quirinito sí, pero a Quirinito, tenía cáncer en la lengua. Porque tenía cáncer en la lengua, sí. No tenía cáncer nada. Señores, no se pierdan la entrevista con el doctor José Miguel Gómez, psiquiatra. Vamos a hablar de su libro, de su bestseller, pero por supuesto, de otros vamos a hablar de otros temas de interés en el área de la psiquiatría.